Hola, bienvenidos al espacio de la reflexión sobre economía, una disciplina, un campo, una materia, una actividad presente desde los orígenes de la humanidad, pero que con el devenir de los tiempos fue formalizándose hasta concentrar sus conocimientos y sus aplicaciones a un campo específico. Mi nombre es Juan Tasca y tengo la alegría, el privilegio, el honor y la obligación de presentar este espacio de la mejor manera posible que esté a mi alcance. Soy profesor universitario de Economía y de Ciencias Sociales, licenciado en Economía, máster en Economía Social, estudié en la Universidad General Sarmiento, vivo en Los Pioneros, Campana, y trabajo en varias escuelas secundarias, en el CENS, en FINES, y en el Instituto del Profesorado de Economía 15 tengo 2 espacios curriculares. Bueno, espero que podamos llevar adelante un intercambio, un proceso de mutuo conocimiento y aprendizaje donde nos enriquezcamos, ustedes y yo, en el crecimiento como personas y como sujetos críticos que pueden entender, que pueden comprender y que pueden apropiarse de una disciplina tan rica, tan compleja, pero tan fructífera como la economía. ¿Qué es la economía? ¿Qué implica la economía? Bueno, es un aspecto de la sociedad donde se intercambian bienes y servicios. Este intercambio dentro de la sociedad tiene una característica muy particular. Para entender las relaciones sociales que se producen en el nivel de los intercambios materiales, que como dijimos, por lo general es llamado bienes y servicios, es menester puntualizar que las mismas se desarrollan en 2 dimensiones que son distintas pero íntimamente relacionadas entre sí. Uno es el aspecto concreto, material, tangible, que se toca, que se ve, que se percibe, que son los bienes, que son aquellos objetos con los que uno se sirve, esos recursos que uno utiliza para atender a necesidades específicas. Pero esos bienes no es una cosa inanimada en sí misma la que te brinda él esta utilidad, sino son personas, sino es la sociedad que mediante los servicios los relacionan y te brindan un bien y un servicio. Un auto en sí mismo no es nada si no va acompañada de todo un mecanismo de reparación, de cuidado, ya desde la venta, desde la
elaboración, diría yo, del automóvil, hay implícito la actividad del servicio, por ejemplo, el trabajo humano. Luego, cuando uno va a una concesionaria o cuando uno va a comprar algo, tiene alguien que te atiende, una asesoría. En fin, ¿qué quiero decir con esto? Que bienes y servicios, si bien son cosas diferentes, en el ámbito de la economía van íntimamente ligados. Un bien es un recurso, es una cosa, es un objeto que la sociedad, que las personas, que los seres humanos utilizan para relacionarse unos con otros y satisfacer necesidades mutuas. Yo como docente puedo satisfacer su necesidad de aprendizaje. Ustedes como compradores en un kiosco satisfacen su necesidad de comprar un caramelo y a su vez la necesidad del vendedor de ganar un dinero. En fin, una relación social donde el objeto y el sujeto se relacionan. Ahora, es importante aclarar que no es lo mismo la economía y lo económico. Están dentro del mismo campo, están dentro de la misma esfera, sirven a el mismo propósito, que es relacionar a aquel que ofrece un bien, a aquel que tiene un bien o un servicio, o sea, un producto, y hay otro que lo demanda, que lo necesita. Esa relación se da en dos aspectos, nuevamente. Uno es el aspecto conceptual y teórico, donde las relaciones humanas establecen de qué forma y qué mecanismo nos vamos a intercambiar los bienes, si es en compra, si es en trueque, si es en alquiler. Y otro es el aspecto propio de lo económico, que es el proceso de intercambio del bien en sí mismo. La economía es la teoría que enmarca conceptualmente una acción que es lo económico, que es el acto en sí mismo de realizar esa actividad económica. Vamos a mirar la primera parte de esta cuestión. Dijimos la economía. La economía en cuanto a teoría, en cuanto a materia específica de estudio, de discusión, de reflexión, lo que se escribe, lo que se habla, lo que se lee, lo que se cuenta, es la teoría. Y en cuanto a teoría es una ciencia social. ¿Qué es una ciencia? Una ciencia es un conjunto, un corpus, una cantidad de saberes, de conocimientos, de leyes, de información de estadísticas, de diferentes datos que conforman toda una unidad que responde desde la teoría a una problemática. Por ejemplo, el área salud. Desde el área salud tenemos un problema y la medicina, con sus conocimientos, nos da respuestas teóricas de por qué puede suceder tal o cual enfermedad, cuál puede ser las posibles curas, cómo hace que se cura, nos explica qué es la anatomía, la ciencia de la salud. En cuanto a las ciencias sociales, trata más bien de la actividad intelectual, de la actividad social que tiene la humanidad. Por ejemplo, cuando habla de la evolución del ser humano, la antropología,
utiliza conductas, o estudia información sobre conductas que tienen los seres humanos y las formaliza y las pone en un conjunto de datos. La psicología respecto a las conductas humanas y la economía en cuanto a esto cómo se relacionan los bienes con el dinero y con la provisión de las necesidades de la sociedad. En definitiva, una ciencia social es aquella ciencia, aquel espacio académico que estudia cómo se relacionan los seres humanos en determinados aspectos. En particular, en la economía va a ser desde el aspecto del intercambio de los bienes y los servicios, el aspecto material de la vida. No va a importar tanto si alguien es bueno, es malo, está triste, está feliz. Simplemente va a hablar de cómo se relacionan bienes y servicios con nuestras necesidades. Veamos un poco más específico de qué se ocupa el estudio de la economía, la teoría. Bueno, en alguna manera es el origen de la creación de riqueza. ¿Por qué algo vale algo? ¿Por qué un caramelo vale lo que vale? ¿De dónde sale ese valor? Esto es desde la producción. Un aspecto es una empresa produce algún tipo de producto, lo distribuye y luego las familias lo consumen. ¿Ven el circuito? Lo pueden empezar por cualquier lado, pero empecemos por la empresa. La empresa paga sueldo, intereses, beneficio y compra a su vez mano de obra de las familias. Las familias a su vez le compran servicios y bienes a las empresas. En medio de todo eso está el Estado, que el Estado le cobra impuestos a las familias y se lo devuelve a través de subsidios. Le cobra impuestos a las empresas y se lo devuelve a través de transferencias, a través de determinadas concesiones que le hacen a las empresas. Esto está visto como si fuera un circuito, un círculo, una unidad, porque todo tiene que ver con todo, porque todos estamos interrelacionados. Las familias le compran a las empresas le compran trabajo a las familias. Y el Estado interviene entre medio de toda la economía. ¿Cuándo es importante o interesante o necesaria que actúe la economía? Cuando la dotación de bienes y servicios es finita, quiere decir que se acaba. Si hubiese cantidad infinita de un bien, la economía no tiene mucha razón de ser porque tenemos acceso todos y cada uno sin disponer de un peso, intercambiar un bien por otro, porque está disponible. Por ejemplo, el aire. El aire, como está disponible para todo el mundo, no es un bien económico y la economía no le importa mucho por ahora el aire. En cambio, cuando hay una góndola con productos que se van a acabar en algún momento, la economía interviene para que uno vea qué decisión es la más correcta a tomar. El otro aspecto, ahora ya no es teórico, lo económico en cuanto a praxis. Praxis quiere decir práctica y es cómo se van relacionando entre sí los diferentes agentes, actores y grupos sociales para satisfacer las necesidades materiales de una sociedad. Trabajadores, ministros, empresarios, es decir, el sector asalariado, el sector empresarial, el sector estatal, dialogan, negocian, se relacionan entre sí para ver de qué manera es factible, es posible, puede andar en los carriles normales la economía, que en definitiva es una puja, es una lucha, es una negociación de cada uno de los sectores.
Los asalariados quieren recibir un sueldo lo más alto posible. Los empresarios quieren pagar lo menos posible y vender lo más caro posible. El Estado interviene entre medio de ambos para cobrarle impuestos, como vimos, y para devolver por medio de subsidios o transferencias. Todo esto es una definición permanente de la sociedad. Tenemos al Estado como un agente privilegiado en esta mediación. Bien, resumiendo. La economía, en cuanto a teoría, como dijimos, el aspecto teórico, es una ciencia social, cuyo objeto es el estudio del origen, de dónde sale, qué le otorga valor a la riqueza, la creación de riqueza, cómo se produce, de qué manera se distribuye y quién consume los bienes y servicios. En particular, cuando la cantidad, la dotación de esos bienes se acaba. No es infinita, sino que es finita, se acaba. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades humanas en su dimensión material, en cuanto al aspecto de material. La economía, en cuanto a la práctica, la praxis, es un espacio sociopolítico donde las distintas fuerzas sociales, conforme a su capacidad de negociación, deciden, no siempre de manera armónica, porque muchas veces hay conflictos, hay diferencias para resolver, cómo se relacionan con intenciones de eficiencia, medios finitos con fines múltiples. En medio de todo esto está el Estado, un agente privilegiado, omnipresente, que está todo el tiempo presente en esta mediación, dando subsidios, sacando subsidios, permitiendo aumentos, no permitiendo aumentos. En fin, el Estado en su mediación interviene de lleno en la economía. Hasta aquí. Espero que les haya servido y quedo a disposición por las dudas y las preguntas pertinentes.